Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia magistral a cargo de la doctora Aida Kelmermacher de Carlucci, con la que damos inicio desde un punto de vista académico a esta semana de la abogacía que el miércoles vamos a festejar nuestro día también en este mismo salón y en esta sede. No quiero robar demasiado tiempo, obviamente siempre es un gusto para todos nosotros contar con la presencia de Aida en este colegio y seguramente esta convocatoria también da muestra de la expectativa que se genera cada vez que tenemos la posibilidad de escucharla y de aprender a partir de todo lo que ella nos transmite, desde ese conocimiento magistral del derecho, que es abarcativo quizás como ningún otro jurista de nuestro tiempo, de todos los diferentes aspectos, las diferentes facetas y las diferentes ramas como que nos gusta decir del derecho, que demuestra la integralidad del conocimiento jurídico y la importancia de esa integralidad del conocimiento jurídico para el abordaje de las cuestiones en las que tenemos que intervenir como profesionales. No quiero robar mucho tiempo para que la podamos disfrutar, Aida, en todo este tiempo, porque ha hecho, si esto vale la pena destacar, un esfuerzo inmenso para venir a acompañarnos en este día. Ya ha viajado hoy a la mañana desde Mendoza y tiene vuelo hoy a eso de las 7:30 de la tarde de regreso, porque mañana tiene que ir a dar clases al exterior, a Medellín, pero ha querido acompañarles y de ahí nuestro enorme agradecimiento o redoblar este agradecimiento. Solo hacerle un presente a Aida. Aida es miembro de nuestro Consejo Académico Consultivo, ya no nos quedan distinciones para darle, pero hoy sí encontramos una que nos pareció importante, que es una lapicera del colegio, una lapicera institucional muy bonita que hemos hecho hace un tiempo, que para que nos recuerde cuando tenga que firmar algo, que nos recuerde a nosotros. No se borra la tinta, así que esto puede ser un problema para tener en cuenta. Así que te doy las gracias y bienvenida y a seguir compartiendo este momento. No tenés, por eso. Una cosita nada más. Bueno, voy a ser más breve aún, porque todos queremos escuchar a Aida. Quiero agradecer a todos los colegas presentes que se suman a esta fiesta académica que hoy se arma, como siempre, cuando nos visita Aida Kelmermacher. Y Aida, a vos una vez más agradecerte por estar siempre presente, por tu permanente lealtad con esta ciudad de La Plata que tanto te quiere y tanto te admira, tanto que hoy, hace un par de horas, ya hemos anunciado tu próxima visita, que es el 24 de abril para el evento de la Abogacía Nacional, la Conferencia Nacional de Abogados. O sea, la verdad te queríamos invitar si no te querés quedar a vivir en La Plata, Aida. Y a mí me pasa igual que a Hernán. Hernán ya no tiene nada para regalarle institucionalmente y yo ya no tengo palabras para presentarla. Por suerte, esta amistad que nos une, además de la actividad académica, me ha permitido en mi vida tener el honor de estar tantas veces al lado tuyo, Aida, y ya no sé cómo presentarte. Pero busqué, igual que Hernán, busqué mucho y encontré. Ahora que Aida Kelmermacher, desde hace un par de años, fue premiada como la personalidad más brillante de las humanidades argentinas, o sea, el premio Konex de brillante, yo empecé a buscar hasta que encontré algo que un hombre escribió sobre una mujer de brillante, y lo encontré. No sé si lo conocen. Se llama William Shakespeare. En una obra de 1599 que al español fue traducida como Mucho ruido y pocas nueces. Y escribió: un ser que respira un respiro atento, la razón firme, la voluntad templada, resistencia, previsión, fuerza y habilidad.
una mujer noblemente planeada, un espíritu brillante. Aida Kemelmacher. Yo también. ¿Cómo se puede hablar después de esta poesía de William Shakespeare que ha encontrado Gabriel aquí? Que por supuesto no creo ser merecedora de todos estos calificativos, Gabriel, así que muchas gracias. Yo me siento muy feliz de estar de nuevo en La Plata, esta ciudad de los grandes en serio, de el maestro Morelo, de nuestro querido Lito Stiglitz, de estos que siguen estando permanentemente con nosotros. De modo que, bueno, muy contenta de acompañarlos de nuevo y especialmente porque el Colegio de Abogados de La Plata ha hecho esta vez un acto muy inteligente, lo ha designado a Gabriel acá para conducir la actividad académica del colegio y estoy segura que lo va a hacer muy, pero muy bien. Así que yo me sumo a estos festejos del Día del Abogado con un acontecimiento, como digo, tan bueno para el colegio como es haber elegido a Gabriel al frente de esta actividad. Gabriel me pidió que yo hablara sobre la responsabilidad civil en el Código. Claro, era quizás demasiado amplio para una conferencia, entonces me pareció que debía concentrarme, si ustedes quieren, en los aspectos que son más novedosos del Código Civil y Comercial en esta materia, y en mi opinión, uno de esos aspectos más novedosos es el de la función preventiva. Por eso nos vamos a referir más específicamente a este tema que es el que se ha incorporado como mayor novedad. Claro está, para poder entender también algunas de las cosas que vamos a decir sobre la función preventiva, tenemos que recordar que el hilo conductor de todo el Código Civil y Comercial es este proceso de constitucionalización del derecho privado, ¿sí? Que aparece desde el artículo 1, el artículo 2 y que contamina al resto del Código. Y en la parte de responsabilidad civil, igual que en la de familia y en la de persona, es donde mayor influencia ha tenido este proceso de constitucionalización. Un segundo punto importante para tener en consideración es que en materia de responsabilidad, este código, siguiendo la doctrina que prácticamente lo clamaba a voces desde hace muchos años, unificó, armonizó el régimen de la responsabilidad contractual con el de la extracontractual. Entonces, esto también es muy importante. Nosotros ya teníamos antecedentes de unificación en materias tan significativas como pudieron ser los daños en la Ley de Protección de los Consumidores. Allí teníamos un solo régimen para la responsabilidad contractual y extracontractual. No estábamos distinguiendo si había contrato, no había contrato, etc. Por lo tanto, esta unificación, esta armonización, no es una novedad. No es una novedad porque la reclamaba la doctrina, como decimos recién, pero también porque la teníamos ya en algunos lineamientos, en algunos ordenamientos específicos que regulan a los daños. Entonces, si miramos esa unificación, veamos que el Código Civil y Comercial, ¿cómo regula ahora la responsabilidad? Recordemos la metodología muy rápidamente. En el libro tercero, porque el libro primero se le dedicó a la persona, el libro segundo se lo dedicó a la familia, las familias, y más que las familias, el derecho de la persona a la vida familiar,
Y el libro tercero se lo dedicó a estos derechos personales. Dividido el libro tercero, igual que los otros, en títulos, igual que como se dividía en los tiempos de Vélez, el título quinto habla de las otras fuentes de las obligaciones después de haber hablado de los contratos como principal fuente de las obligaciones. Entonces, al hablar de otras fuentes, el capítulo primero es el que habla de la responsabilidad civil. Ahí, en esa responsabilidad civil del capítulo primero, se dividen en 11 secciones, van desde los artículos 1708 al 1780, como ven, más artículos que los que tenía el Código Civil de Vélez para la responsabilidad extracontractual, pero acá ahora en un régimen unificado para ambos tipos de responsabilidad. Y aquí, en las primeras secciones, es donde va a aparecer esta función preventiva. Pero función preventiva que no está solamente aquí, en este libro tercero, título quinto, capítulo primero, sino que lo vamos a ver en otras partes del Código, como que la prevención del daño le preocupa al legislador. Entonces, esta función preventiva, como decíamos recién, está en esta sección primera, específicamente en los artículos 1710 al 1713, faltó ahí un 3, pero aparece también, decíamos recién, en otras partes del Código. ¿Y por qué aparece en otras partes del Código? ¿Por qué es tan importante este tratamiento sistémico de la prevención? Porque la prevención tiene reconocimiento o fundamentación constitucional, por esto que se llama el comienzo del principio de la constitucionalización del derecho privado. Vamos a ver qué base constitucional y convencional de los tratados de derechos humanos tiene esta prevención. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido numerosos expedientes, en numerosos casos, en numerosas decisiones, no solamente estas que ustedes tienen aquí, sino otras más. Yo he puesto algunas que son más conocidas por algunos sectores en el derecho argentino, que el Estado no cumple con los tratados solo reparando si hay algún ataque, sino que el cumplimiento de los tratados implica que el Estado debe prevenir esos ataques a los derechos humanos. Miremos algunas de las tantas fórmulas que utiliza la Corte. No basta que los Estados se abstengan de violar los derechos. Es imperativa la adopción de medidas positivas determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en la que se encuentre. O sea, antes de que se produzca ese ataque, tengo que tomar las medidas necesarias para que efectivamente esos ataques no se produzcan. Bien, entonces, ¿qué dijo también la Corte? ¿Qué dicen estas sentencias que he puesto allí? Esta obligación implica el deber de organizar todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de prevenir razonablemente las violaciones de los derechos humanos. O sea, más claro no lo puede decir la Corte. En el sistema de los derechos humanos, que es el que está contaminando todo nuestro Código Civil y Comercial, no basta responder al ataque a los derechos. Los Estados tienen la obligación de prevenir. Entonces, esa obligación de prevenir de los Estados en el sistema de los derechos humanos, vamos a ver cómo se traslada a la obligación de prevenir que tenemos cada uno de los particulares cuando somos responsables por el daño que otro puede llegar a sufrir. Esto mismo lo ha reiterado la Corte Interamericana, muy importante, en esta última opinión consultiva del 24 de noviembre del 2017, en el que la Corte abre el paraguas ante una corriente, lamentablemente, que se está difundiendo también en nuestro país,
cuando nuestro país era de los primeros que íbamos a la vanguardia en toda América Latina del cumplimiento, no solo de las sentencias de condena nuestras, sino aceptar la interpretación que la Corte Interamericana hacía de la Convención, como digo, lamentablemente aparece por ahí algo que yo quiero llamar un paréntesis, nada más, en esta que ha sido la política argentina de todos los tiempos. Pero entonces, la Corte Interamericana, en estas últimas de las opiniones consultivas, fíjense lo importante que dice. Dice, las opiniones consultivas son valiosos instrumentos para prevenir futuros ataques a la Convención. O sea, está diciendo, atiendan a lo que digo en las opiniones consultivas, porque si hacen lo que yo digo en las opiniones consultivas, después van a poder prevenir esos ataques y, como he dicho antes, la prevención es obligación en materia de derechos humanos, no es solamente la reparación de los ataques ya producidos. Esto no lo dice solamente la Corte Interamericana. Casi todas las convenciones internacionales de derechos humanos hoy atienden a este elemento de la prevención. Miremos solamente una de las últimas. Será porque yo ya entré en esta convención. ¿Ah? Dice la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. ¿Sí? ¿Qué dice esta convención que nosotros aprobamos? Después de todo, no nos tiene que asombrar que aprobemos, porque nosotros aprobamos todas las convenciones que andan por ahí volando. Que después las hagamos eficaces, esa es otra cosa. Pero las aprobamos, las ratificamos todas. Muy bien. Entonces, esta que ratificamos en mayo del 2017, fíjense lo que dice el artículo 9. Establecer o fortalecer mecanismos de prevención de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, dentro de la familia, unidad doméstica, lugares donde recibe cuidado, para la efectiva protección de los derechos de la persona mayor. O sea, en todas las convenciones modernas aparece también esta idea fundamental de la prevención de la prevención. Entonces uno se pregunta, pero entonces, ¿por qué tanto miedo a la prevención? Muchos autores prestigiosos, argentinos, cuando vieron estos artículos que hablan de la prevención, empezaron a decir que no había que colocarlos en el Código Civil, que la prevención era propia del derecho penal, que es propia del derecho administrativo. Se quejaron de que aparecieran acciones y esto que es del derecho procesal. O sea, todos los derechos que avanzaban para decirle al Código Civil, cállate la boca, de esto vos no hablas. Y entonces, ¿por qué tanto miedo? Si este es un Código Civil y Comercial que del artículo 1 está pretendiendo la incorporación y la interpretación de todo el articulado a la luz de estos derechos humanos, ya hemos visto lo que dice la Teoría General de los Derechos Humanos. Bueno, nuestra querida Matilde Zavala de González, siempre tan recordada, decía que dentro del más elemental sentido común y como instituto natural del ser humano, resulta preferible conservar y proteger los intereses valiosos en lugar de recomponerlos después de su menoscabo. Es inexplicable que en el derecho de daño se haya conferido tanta atención a la reparación y tan poca a la prevención de los perjuicios injustos. Y efectivamente, ¿cuál es el sentido de no atender a la prevención? Si la prevención es tan importante, ¿por qué creemos que le pertenece a cualquier rama del derecho, menos la nuestra? ¿Qué es eso? ¿Por qué el derecho civil tiene que ser ajeno a la prevención si la prevención está en tantas otras ramas? Por eso el doctor Lorenzetti, en esta obra, que es fundamental también para entender el código, las normas fundamentales del derecho privado, dice que la prevención, ese miedo, dice Lorenzetti, la prevención proviene de que enlace y consolida dos principios constitucionales sustanciales. Uno es el de la libertad, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado lo que ella no prohíbe, y el de la responsabilidad, porque hay un verdadero deber jurídico de no dañar a otro cuyo incumplimiento genera una respuesta del ordenamiento. Entonces, por ahí parece que estos dos principios entran en tensión. Yo tengo este principio de la libertad, ¿por qué me obligas a tomar medidas de prevención si no tengo una norma que me está obligando? Pero por el otro lado tengo un principio que me dice que si se produce un daño, tengo la obligación de reparar. Entonces, como siempre en el derecho, aunque últimamente parece que también nos estamos olvidando de esto, como siempre, el derecho interesa cuando tengo intereses en conflicto,
cuando tengo derechos en conflicto. Si los derechos no están en conflicto, ¿y para qué hemos estudiado derecho? Acá los abogados están defendiendo a uno, el otro defiende al otro, el juez se encuentra con estos dos que están en conflicto y la lucha nuestra es por resolver los conflictos de la manera más justa y equitativa cuando esos conflictos se presentan. Entonces, si encontramos esta posible tensión entre la libertad y la prevención, claro, los que defendemos mucho la libertad podemos asustarnos frente a la prevención, sostener, ¿y de dónde viene este deber de prevención que está limitando mi libertad? Y por el otro lado, el que se inclina siempre por la reparación está insistiendo, bueno, pero es que si vos hubieses prevenido y hubieses tenido limitada tu libertad, este daño finalmente no se hubiese producido. Entonces, estos dos derechos que me aparecen a mí en tensión. Muy bien. Decíamos entonces que estos conflictos aparecen no solamente en esta parte del código referida a la responsabilidad, sino que hay muchos artículos del código que hablan de la prevención, además de este 1110. Por ejemplo, ya en el título preliminar, ¿sí?, donde tengo el abuso del derecho. Acuérdense, la maravillosa 17711, esta ley 17711 que significó el ayornamiento del derecho civil en Argentina. Sin la 17711, sin Borda, nunca hubiésemos tenido un nuevo Código Civil y Comercial. En el Código Civil y Comercial, lo decimos siempre, vive Borda, no vive Llambías, con todos los juristas que era y lo extraordinario jurista que era. Pero en esta lucha, Llambías Borda, cuando la 17711, ¿y quién triunfó en esa lucha? Triunfó Borda. Y ese triunfo de Borda se traslada al Código Civil y Comercial. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese magnífico avance que fue la 17711 en nuestra legislación al incorporar el abuso del derecho, ¿dónde lo puso? Lo puso en la responsabilidad y lo puso en las reglas del dominio. Este código da un paso más. ¿Dónde lo pone? Lo pone nada más ni nada menos que en el título preliminar. Y lo pone en el título preliminar, esta prohibición del abuso del derecho, para decir, señor, ningún derecho se puede ejercer abusivamente. No piense que esto es un derecho real, personal, intelectual, no. Ningún derecho se puede ejercer abusivamente y por eso lo ponemos en la parte preliminar del código. Ese título preliminar en el artículo 10 habla de la prevención también, porque dice el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y si correspondiere procurar la reposición al estado de hecho anterior, si correspondiere. Pero aun cuando no vuelva para atrás, lo que va a hacer el juez es evitar que se sigan produciendo efectos. ¿Qué es eso? Prevenir nuevos efectos. El artículo 53, que habla del derecho a la imagen. ¿Qué dice? Este código, ¿no es cierto?, ahora nos habla de todos los derechos personalísimos. Están ahora en el código. Esto llamativamente estaban en otras leyes. Ahora los tenemos incorporados acá. ¿Por qué? Porque ahora es cierto, esto que dijo siempre la Corte, que la persona es el eje del ordenamiento. Y por eso la persona se llama persona humana. Esta que tengo aquí, todos ustedes que me están mirando. Y por eso la imagen también tiene una significación. Está el cuerpo que no estaba en el Código de Vélez. No lo criticamos a Vélez. No eran los tiempos para poner el cuerpo en el código. Pero este código habla del cuerpo. Y además de hablar del cuerpo, entonces habla de la imagen. ¿Y de esta imagen qué dice respecto a la prevención? Dice, para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, excepto en los casos siguientes. Primero, que la persona participe en actos públicos. Segundo, que existe un interés científico, cultural o educacional prioritario. Sí, te permito, pero siempre que se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario. O sea, prevenir. En el artículo 59, última parte, cuando habla del consentimiento para el acto médico,
me lo tiene que dar primero el paciente, si no puede él, su representante, etcétera, etcétera. Y si toda esa cadena me fracasa, en ausencia de todos ellos, el médico puede prescindir del consentimiento si la actuación es urgente. ¿Pero qué? Si es urgente, pero además tiene por objeto evitar un mal grave al paciente. Evitar, prevenir. Prevenir. Siempre la prevención, que es la que me está jugando como un elemento fundamental. Tengo también en materia contractual esta tutela preventiva del 1032, que se le parece a aquella excepción de incumplimiento que estudiamos nosotros en el Código de Materia Contractual. Una parte puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos sufriesen una grave, ¿qué? Amenaza de daño. Todavía no se ha producido, porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o en su solvencia. La suspensión queda sin efecto cuando la parte cumple o da seguridad suficiente de que el cumplimiento será realizado. Siempre esta idea de prevención, prevención del daño. Ahora bien, tengo este miedo, ¿sí? Este miedo del que nos hablaba Lorenzetti antes. ¿Y mi libertad? Bueno, como siempre, en mano sabia el veneno es medicina y en mano insensata la medicina es veneno. Entonces, siempre vamos a necesitar buenos jueces que sepan aplicar estas medidas, no sacar los pies del plato, pero a su vez no admitir que se produzcan daños que pudimos haber prevenido previamente. Muy bien. Entonces, necesitamos, como decimos, buenos jueces, jueces despiertos. Este cuadro de Daumier es una maravilla como cuadro, pero los jueces son un desastre, ¿no es cierto? Este que está dormido, este que, no sé, roncando casi, y este más o menos interesado en el asunto. Después tono demasiado diferente a lo que pasa en muchos tribunales colegiados, que hay uno solo que está escuchando y el resto más o menos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasó antes de agosto del 2015 con la prevención de los daños? Esto es un invento nuestro, un invento de ese maravilloso grupo que trabajó en responsabilidad civil, integrado por grandes juristas de todas las generaciones y de todo el país. Bueno, nosotros teníamos antes del Código Civil y Comercial algunos ámbitos en donde la prevención ya estaba regulada, ¿sí? Por ejemplo, en el derecho en la ley del ambiente, en el artículo 4, tenemos la prevención y tenemos un paso que sigue, que es la precaución. La precaución no entró al Código Civil y Comercial. ¿Saben la diferencia que hay entre la prevención y la precaución? En la prevención, el riesgo de que el daño se produzca es cierto. En la precaución es incierto, es incierto. Por lo tanto, esto es propio del derecho ambiental, donde hay intereses colectivos comprometidos, porque la precaución sí que me restringe más la libertad que la prevención, porque en la precaución no tengo certeza ni siquiera de la existencia del riesgo. Ejemplo típico, los transgénicos. Los productos transgénicos nosotros tenemos grupos que te dicen se corre un riesgo terrible a la pérdida de la biodiversidad. Y tenemos otros que te dicen los transgénicos no son ningún problema para la biodiversidad. ¿Y quiénes somos nosotros los jueces para decir tienen razón los de Greenpeace o tiene razón aquella gran señora del premio Nobel, ¿no es cierto?, que decía que generaban problemas? Entonces, la precaución supone que el Estado no se puede quedar de brazos cruzados cuando hay intereses colectivos que pueden llegar a tener un efecto nocivo por determinadas actividades. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar con los transgénicos? Con los transgénicos, el gobierno sabrá si toma o no medidas. Si toma o no, tiene que tomarlas.
tiene que tomarlas porque el riesgo, aunque no es cierto, es probable. Pero ¿eso va a significar que va a prohibir todos los transgénicos que hay en el país? No, podrá decir el gobierno, vamos a tomar una serie de medidas que tengo en este abanico, que por ejemplo, provincia de Buenos Aires, el sector que está en el sur, kilómetros tales y tales y cuales, no vamos a sembrar por 3 años, para ver qué pasa. Mientras tanto, le vamos a compensar a los que no pudieron sembrar. Y ahí el gobierno va a ir tomando medidas para saber, por precaución, atendiendo a los conocimientos científicos de determinado momento, si tenemos que tomar medidas más o menos. En la prevención, el riesgo es cierto. Nosotros sabemos que si un automóvil sale a la calle a determinada velocidad, no puede frenar sino a partir de determinados metros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un reglamento vial que dice que no se puede andar a más de tantos kilómetros por hora. Y el que va a más de tantos kilómetros por hora, le metemos una multa y se acabó el problema. ¿Por qué? Porque el riesgo es cierto. En el caso de la precaución, tenemos incertidumbre científica. Entonces, esa incertidumbre científica que antes impedía que tomáramos cualquier medida cautelar en un juicio, porque el juez, ¿qué es lo que te iba a decir? ¿Qué me venía a pedir una cautelar? Si justamente tengo incerteza científica sobre este asunto. Hoy ese juez, por el principio de precaución, va a poder ir tomando medidas cautelares. ¿Pero qué medidas cautelares va a poder ir tomando? A medida, y por eso son siempre revisables y todo, porque a medida que tengamos mayores conocimientos científicos, vamos a ir aumentando o disminuyendo las medidas que el juez puede ir tomando. Entonces, principio de prevención y precaución, los dos están en la Ley del Ambiente. En el Código Civil y Comercial, el principio de prevención, no el de precaución. Bien, en la Ley de los Consumidores, también teníamos y seguimos teniendo el principio de prevención. La acción de daño temido, la famosa acción de daño temido del derecho romano en adelante, esta también está fundada en este principio de prevención. Muy bien, entonces, ¿qué casos podemos presentar nosotros que no tengan nada que ver con estos ámbitos que estaban regulados, pero que habían sido aceptados en la jurisprudencia? La prevención que no tiene nada que ver con estos 3 sectores legislados, insisto, pero que los jueces habían aceptado. Ustedes acá en Provincia de Buenos Aires tienen 2 famosos leading case, que seguramente todos ustedes conocen. Y fueron 2 casos que llamativamente, por cambio de los jueces, una situación igual, que se produce 2 veces, una vez se resuelve de una manera y otra se resuelve de otra. Entonces, ¿qué? Depende del juez que te toque. Acá en un colegio de abogados, ¿qué podríamos decir? Bueno, el caso que estamos mencionando, ¿no es cierto? Los 2 casos corresponden también a un juez extraordinario que tienen ustedes en la provincia de Buenos Aires y que es el que hasta ahora, en mi opinión, mejor viene escribiendo sobre prevención, porque tiene toda esta praxis que le viene de la jurisprudencia, más todo lo que está estudiando por otro lado, me refiero al doctor Jorge Galdós, que todos ustedes conocen. Y los 2 casos salieron del tribunal de él, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que había pasado? En este caso, del 2005, Carrizo contra Tejeda, la demanda provenía de un accidente de tránsito que se había producido en un cruce del ferrocarril. En ese cruce del ferrocarril, ¿qué había pasado? En este caso, Carrizo, se había rechazado la demanda porque el conductor del automóvil había venido a una velocidad ultra que excesiva, en un estado, si no era de ebriedad, claro, por ahí pasaba. O sea, ¿qué es lo que dijo el juez acá? Mire, culpa exclusiva de la víctima. Nexo de causalidad entre el riesgo del ferrocarril, de la actividad o del ferrocarril o de la cosa riesgosa y el daño roto por el hecho culposo de la víctima. No hay lugar a la reparación. Pero ¿sabe qué? Cuando se hizo una inspección ocular aquí, se verificó
que habían unas malezas terribles y que entonces otro conductor, aunque no venga ebrio y que venga despacito, puede tener un accidente de tránsito porque las malezas le cubren la visión. Entonces, ¿qué es lo que dijo la Cámara del doctor Galdós? Dice, le rechazo la demanda, pero ordeno primero verificar si se mantiene aquel cuadro fáctico que estaba cuando hicimos la inspección ocular. Y si se mantiene, intimar a la empresa a realizar dentro del plazo de 30 días todas las medidas para mejorar esa señalización de modo de evitar futuros daños. Entonces, por supuesto, que es lo que dijo la parte demandada, el ferrocarril, en este caso. ¿Y usted quién es para decirme a mí que haga eso? Principio del contradictorio, principio dispositivo. Nadie me demandó a mí para que yo corte esas malezas. A mí me demandaron para pagar esos daños y perjuicios y usted me dijo que no los tenía que pagar porque la causa estaba en la culpa exclusiva del otro. Así que no me venga usted a mí con esto. Principios procesales purísimos. No siguió seguramente la doctrina platense del maestro Morelo esa sentencia cuando dijo lo que dijo. Bueno, entonces, o sea, no esa sentencia, sino perdónenme, el abogado del ferrocarril. El abogado del ferrocarril no leyó todo lo que venía de la escuela platense, que afortunadamente sí lo leyó la Corte en ese momento, pero lo leyó por una minoría ínfima. Porque cuando el ferrocarril viene a la Corte pidiendo la nulidad de la sentencia por violación del derecho de defensa en juicio, por haber sido condenada por algo que nadie le había pedido ni nada, entonces estos 4 jueces, Kogan, De Lázari, Roncoroni y Negri, le dieron la razón a la Cámara. Le dijeron que no se había violado el principio de congruencia porque uno se defiende de los hechos. No se defiende del derecho, se defiende de los hechos. Y los hechos eran indiscutidos. ¿Cuáles eran esos hechos? Que habían todas esas malezas y que todas esas malezas cubren la visión. Por lo tanto, no había violación del derecho de defensa en juicio. ¿Sí? Entonces, mayoría le da la razón, por decirlo de alguna manera para que nos vayamos entendiendo, al juez Galdós, que dijo que de oficio él podía tomar esta medida. Y acuérdense, la medida era que primero fueran y miraran, y si seguía la misma situación, entonces recién emplazar. Bueno, ¿qué pasó? 3 años más tarde, llega a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires un caso igual, un accidente se ha producido en el mismo lugar, pero que parece que el ferrocarril no ha cortado las malezas todavía. Entonces, ¿qué hizo el juez Galdós? Bueno, volvió a decir lo mismo, ¿no es cierto? Que, como envalentonado también porque la Corte le había dado la razón en el 2005. Pero cuando llegó acá, se encontró con que Roncoroni ya no estaba, lamentablemente. Y el doctor Negri, no sabemos por qué, que había votado antes, ahora votó con ellos otros, con Soria, Petillani y Gitteri, dijeron que aquí se había violado el derecho de defensa porque el tribunal se había excedido en la petición porque nadie le había peticionado eso. ¿Sí? Entonces, declaró infringido el principio dispositivo que oficiosamente, a título de cautelar, impuso a la empresa ferroviaria la realización de diversas medidas de seguridad en un paso a nivel. ¿Sí? Y por lo tanto, la Corte dijo acá que lo único que tenía que hacer era notificarle al ferrocarril la situación existente, pero no ordenarle nada. ¿Sí? Eso, mira, te notifico que está. Todos sabemos que cuando un juez le dice eso a un particular y a una empresa del Estado menos todavía, no le hacen demasiado caso. Bueno, en definitiva, que teníamos en la provincia de Buenos Aires y un tribunal tan prestigioso como es la Suprema Corte que ustedes tienen en esta provincia y que ha marcado rumbos en muchísimas materias, hay que decirlo con todas las letras, nos hemos encontrado con que semejante tribunal, con su prestigio y todo, nos encontrábamos con discrepancias
de este tipo como las que estamos mencionando. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahora después de agosto del 2015? Es lo que nos estamos preguntando ahora, ¿qué pasa ahora después de agosto? ¿Cuáles son los textos que nosotros tenemos? Ya los hemos anunciado. Además de todo esto que están dispersos y que yo me he salteado algunos otros para no complicarle demasiado la tarde a ustedes, tenemos en el 1708, ahí se habla de las funciones de la responsabilidad. Ahí se dice, ¿no es cierto?, que la responsabilidad tiene la función preventiva y reparadora. ¿Se acuerdan que también tenía la función sancionadora en el anteproyecto originario? Que en el Ejecutivo le sacaron esa sancionadora y sacaron también los daños punitivos que nosotros habíamos diagramado para el Código para estos daños al ambiente, porque parece medio absurdo que tengamos daños punitivos para el derecho al consumo y no tengamos daños punitivos en el derecho al ambiente. Lamentablemente eso se salió y quedaron nada más que esas dos funciones. Insisto, por favor, una vez más, no tenemos la función precautoria como una función genérica del Código Civil y Comercial. En el 1710, que habla del deber de prevención, establece 3 obligaciones, que es la de evitar causar un daño, la de tomar las medidas razonables y no agravar el daño ya producido. Esta tercera obligación, vamos a ver, muchos autores la critican, dicen que no debiera estar aquí, porque si es de prevenir, entonces aquí el daño ya se produjo. Bueno, aquí el código dice no agravar, es decir, que no se siga produciendo el daño. Y el 1711 que habla de la acción preventiva. Entonces, 1708, las disposiciones de este título son aplicables a la prevención del daño y a su reparación. Contiene aquí, tenemos que dar sobre este artículo, que vuelvo a verlo, 2 funciones. ¿Qué me interesa señalar respecto de esas 2 funciones? En primer lugar, la función preventiva y la función reparadora no son incompatibles entre sí. Esa crítica que vimos recién, ¿por qué está regulando no agravar el daño si el daño ya se produjo? Bueno, es que son 2 funciones que no tenemos por qué considerarlas incompatibles. Podemos tanto prevenir como reparar. Las 2 funciones pueden hacer al derecho civil. Por lo tanto, ninguna prevalece sobre la otra, aunque claro, tradicionalmente en el derecho civil la función principal ha sido la de reparar. Y tercer punto, vinculado a lo que acabamos de decir antes, por favor, rige tanto en la responsabilidad contractual como en la extracontractual, porque ahora nosotros tenemos un régimen unificado y no hay ninguna razón para sostener que estos artículos rigen solo en la extracontractual y no rigen en la contractual. Bien, entonces, en 1710, recordémoslo brevemente, toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, esto es muy importante, en cuanto de ella dependa, no es un deber que tiene cualquiera si no tiene ninguna posibilidad de evitarlo. Algún autor, recordemos al recientemente fallecido el doctor Carlos Gersi, lamentablemente fallecido, y le rendimos también nuestro homenaje a su memoria, él criticó esto porque dijo que en cuanto de ella dependa, es como volver a un régimen subjetivo de la responsabilidad. Pero no se trata acá de culpa o no culpa, porque ya vamos a ver que para la prevención del daño se exige antijuridicidad de la conducta, pero no se exige ningún factor de atribución. No se exige, lo dice expresamente el código, no se exige. Entonces, esto en cuanto de ella dependa, significa que por supuesto no se está generando una obligación de prevención en abstracto y en forma indeterminada. Esto sí que sería la violación del derecho de libertad. ¿Se acuerdan en esa tensión que vimos al comienzo? Entonces, primero, evitar causar un daño no justificado. ¿Qué quiere decir eso? Que la conducta tiene que ser antijurídica. Antijurídica. O sea, no tiene que estar justificado, no tienen que haber eximentes.
Acá se ha discutido mucho si la antijuridicidad sigue siendo un presupuesto de la responsabilidad. Nosotros sostenemos que la antijuridicidad sigue siendo un elemento de la responsabilidad. Para algunos, el código habría llevado a que todo daño se presume antijurídico, excepto que yo pruebe una eximente. O sea, excepto que yo pruebe que el ejercicio de un derecho o alguna de las eximentes, estado de necesidad, legítima defensa. Eso parece decir el código, pero hay que hacerle un agregado para que se entienda bien. No todos los deberes son jurídicos. No todo entra en el ámbito de la juridicidad. Yo tengo muchas relaciones que no son jurídicas, que son las relaciones que me surgen de la amistad, del trato, de lo social. Y esas están respetadas en el código. Estos dos chicos que se juntan en la facultad. Este le dice al otro, quédate tranquilo, yo te doy los apuntes de la clase, de las clases del doctor Rubén Campanucci, que le agradezco muchísimo que esté esta tarde aquí conmigo. Y que son unos apuntes fantásticos y con eso va a aprobar regio. No importa que sean anteriores al código, porque lo que dice es extraordinario. Ya va a ver, va a aprobar fenómeno. Bueno, este otro va y le dice, che, los apuntes del doctor Campanucci. Bueno, que mirá, que te debo, que... Bueno, llega el día del examen, este nunca ha tenido esos magníficos apuntes de clase. Entonces, como no puede aprobar porque no tiene esos magníficos apuntes de clase, ahora le inicia un juicio por daños al otro. Hay una promesa, claro. Esa promesa no es jurídica. Esa promesa surge de los vínculos sociales, de amistad, etc. Entonces, no todo daño que se produce me va a generar una obligación de reparar, porque sería lamentable que todo el mundo entrara en la juridicidad. Eso sería terrible. Viviríamos en un país totalmente totalitario. Nadie tendría nada, todo sería jurídico, cualquier cosa. Y esto, por favor, con los deberes, esos simplemente morales. No voy a entrar aquí a hablar de cuáles, pero todos saben de los que estoy hablando. Que aunque desaparecieron como jurídicos, van a seguir dando lugar a los daños y perjuicios. No. Tengo que tener violación de deberes jurídicos. Esa violación de los deberes jurídicos es lo que me va a generar la antijuridicidad. ¿Sí? Y acá la prevención exige antijuridicidad. Por supuesto que si yo me instalo con una peluquería al lado de otro señor que tiene una peluquería y yo me traigo al mejor peluquero que hay en América Latina y pongo precios más bajitos que el otro, claro que le voy a causar un daño a este señor. Pero si los precios que he fijado no son depredatorios, ni entran en la ley de la libre competencia, ni nada por el estilo, claro que le he causado un daño, pero el daño no es antijurídico. No hay antijuridicidad de la conducta. Y por lo tanto, ese que está viendo que yo me estoy instalando con una peluquería al lado, que le voy a causar un daño y que le voy a sacar los clientes, sería absurdo que se vaya a pedir una acción preventiva. No puede ir a pedirla porque le falta no justificación del daño, o sea, no hay conducta antijurídica. Entonces, la prevención exige que la conducta, que el daño que yo quiero evitar sea antijurídico. Segundo, adoptar de buena fe, esa buena fe que aparece por todo el Código Civil y Comercial, ahora, desde el título preliminar para abajo, y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca. ¡Ay! ¿Qué es esto? Medidas razonables. Eso viene del common law, lo reasonable, lo esto, lo otro. Señores, este código está lleno de la palabra razonable. Viene del common law, no te preocupes.
lo que viene de otro lado y sirve, lo tomo. Si no, como decíamos hoy en el almuerzo divino que he tenido acá con unas colegas en La Plata, los japoneses nunca hubiesen hecho los relojes estupendos que hicieron. Lo hicieron copiando a los suizos. ¿Mal? No, ¿por qué? Lo que está bien se copia, no hay ningún problema. Bueno, entonces, ¿qué dice? Medidas razonables para evitar que se produzca el daño o disminuir su magnitud. Si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño, el cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa. Este código regula el enriquecimiento sin causa como una fuente de obligaciones. El Código Civil de Vélez, claro, que lo regulaba, pero no en forma sistemática. El enriquecimiento sin causa, claro que existía en Vélez, pero estaba en normas esparcidas. Acá lo tenemos ahora en forma sistemática. Y en tercer lugar, como decíamos antes, no agravar el daño si ya se produjo. Esto de en cuanto de ello dependa. Yo les aconsejo leer una sentencia fantástica que ha redactado, en mi opinión, uno de los mejores jueces que tiene el interior de la República. Me refiero al doctor Federico Ossola, que es juez en Córdoba y que ha redactado una sentencia espectacular en materia de prevención en un caso en el que se le presentó a él que era un señor que al parecer tenía unos manadas de perros en su casa, un criadero de perros que se iban al vecino y le causaban daños. Pero en el momento que él tiene que dictar la sentencia, al parecer este señor, sabiendo, se ha llevado a los perros a otro lado, ¿sí? Entonces, ahí él habla de la prevención de los daños, como les digo, una sentencia fantástica, ahí la tienen citada enseguida. ¿Y qué es lo que explicó ahí en cuanto de ella dependa? Dice ahí Federico, no se imponen aquí conductas heroicas o de abnegación, sin perjuicio de que éstas puedan llegar a existir y con sus propios efectos jurídicos, pero cuya omisión no genera responsabilidad. Por el contrario, la exigencia es la de actuar mediante la adopción de medidas razonables conforme a la buena fe, a las circunstancias del caso, mediante la posibilidad de hacerlo. En tales condiciones, si no se actúa, dicha omisión deviene antijurídica y tiene como presupuesto anterior la asignación de relación de causalidad adecuada. El sujeto deviene en autor o coautor del perjuicio sobreviniente o intensificado por no enervar el peligro de que surja o empeore. Gobierna un peligro dentro de algún ámbito de su incumbencia y por eso garantiza que no genere perjuicio. Fíjense qué interesante esto. Gobierna el peligro, esta expresión tan buena del juez Ossola. ¿Eh? Gobierna el peligro. O sea, tengo que tener posibilidades yo de poder estar administrando, por decirlo de alguna manera, ese posible peligro. Después, lo de no justificado, ya lo hemos explicado, la antijuricia de la demanda. Por ejemplo, este caso que nos viene, de Paraná, ¿sí? Del año pasado, del 2007, que rechazó la demanda por falta de antijuricia de la conducta. Porque el caso que yo le di del peluquero, van a decir ustedes, es una hipótesis de escuela. ¿Ah? Pero esta no es una hipótesis de escuela, esto pasó en Entre Ríos. Entonces, ¿qué dijo el juez? Dice, impedir el desalojo de un inmueble vendido en una subasta dispuesta en una quiebra 10 años atrás, siendo insuficiente mencionar la posible pérdida de puestos de trabajo, ¿sí? A este el juez de la quiebra le ordena el desalojo. Y otro dice, no, prevención de los daños, ¿de qué daños? Y mire, todos estos empleados que se quedan sin trabajo. Entonces, el otro dice, mire, sí, se van a quedar sin trabajo, todo eso ya lo sabemos. Pero usted me está pidiendo prevenir un daño que no es antijurídico. Y no es antijurídico porque usted tiene que desalojar, porque cuando usted entró en vínculos con ese señor que ya estaba concursado, sabía lo que podía pasar. Y hace 10 años que todavía está acá y todavía estamos en veremos para desalojar esto. No hay antijudicial la conducta, por lo tanto no me vengan con las acciones preventivas. Por supuesto que el abogado que planteó esto, yo no creo que sea un ignorante. El abogado necesita tiempo para que este señor se quede ahí el máximo posible. Que tenga que cargar con las costas es otra cosa. Bueno, entonces, medidas razonables. Yo le decía que en el Código Civil la palabra razonabilidad, miren todos los artículos en los que está. Esto es un código de los jueces, tanto razonable y razonable. Este es un código que le tiene confianza a los jueces.
le tiene confianza a los jueces, hay que decirlo así. Le tiene confianza a los jueces. Y por eso utiliza estos conceptos jurídicos indeterminados, porque sin esa confianza no podemos ir adelante con el derecho moderno. El legislador no lo puede prever todo. Eso ya lo decía Portalí, cuando redactó el Código Civil de Napoleón del año 1804. O sea que no es ninguna novedad. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, ¿qué tenemos? Se ve que se enojó lo de lo razonable, ahora no quiere funcionar. Es el colegio de abogados que no le tiene confianza a los jueces. Acá está. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora me gustaría conversar con ustedes en esta segunda parte cómo dialoga esta acción de prevención con otras ramas, ¿sí? Con el derecho procesal, con el derecho de los niños, con una serie de derechos, ¿cómo se produce ese diálogo? Hemos visto que 1711, 12, aquí tenemos una acción preventiva. Como dijimos al comienzo, los procesalistas, queriendo conservar sus trincheras, esto es de nosotros, no es de ustedes, ¿por qué el Código Civil habla de acciones? ¿Sí? Bueno, esto es un tema que alguien dijo que no hay temas agotados, sino gente agotada con los temas. Y esto parece sí que nos tiene a nosotros agotados porque la Corte de la Nación esto lo resolvió hace añares. Entonces, seguir hablando si el Código Civil puede o no tener normas procesales, a mí por lo menos me tiene agotada. Ustedes tienen todo el derecho del mundo a seguir discutiendo si lo quieren discutir. Bueno, entonces, ¿qué dice el 1711? La acción preventiva procede cuando una acción o omisión antijurídica, ya lo hemos explicado, acción u omisión, hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento, y acá tengo que no exige culpa. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. O sea, no podemos leer eso en cuanto de mí dependa diciendo que es lo subjetivo de la culpa. Porque acá tengo una norma expresa que dice que no necesito ningún factor de atribución. Esto a mis queridos amigos franceses les hace levantar, no quieren saber de nada con esto, ¿no? ¿Cómo? Primero, ellos no hablan de factor de atribución. Ustedes saben, ellos cuando hablan de la antijuridicidad, la vinculan a la culpa, y si no hay culpa, bueno, hay riesgo, pero algo de eso tiene que ver. Entonces, ellos que haya prevención y que no se pida ninguno de lo que nosotros llamamos factor de atribución, como que les da miedo. Pero es que si nosotros exigimos factor de atribución acá a la prevención, con todos los otros requisitos que le hemos fijado, bueno, más vale no pongamos esto en el código, no tendría ninguna eficacia. Bien, el 1712 habla de la legitimación, tema sí, propio del derecho procesal, pero no solo del procesal. Esto ya lo enseñaba el gran constitucionalista argentino, quizá el más grande de todos, sin desmerecer a ninguno, Germán Villar Campos, cuando nos decía que la legitimación era una cuestión de derecho constitucional, no derecho procesal. Porque cuando yo a alguien le digo no tenés legitimación, le estoy diciendo no tenés acceso a la justicia. Y tener o no tener acceso a la justicia es un problema constitucional. Y puedo tener restricciones, como todos los derechos, tener restricciones. Pero esas restricciones tienen que ser razonables. Si no, esa restricción sería inconstitucional. Entonces, habla de la legitimación y ¿qué dice? Están legitimados para reclamar quienes acreditan un interés, vuelto otra vez, razonable en la prevención del daño. En la ley del ambiente ni siquiera eso se pide. La prevención, cualquiera puede pedir. Fíjense ustedes, acá esta sentencia, vamos a ver, para ejemplificar esto que estamos diciendo, muy interesante, de Salta. Es un caso en el que, fíjense la fecha, septiembre del 2015, o sea, ahí nomás de la entrada en vigencia del código, era un caso así. Los taxistas hacían movimientos de protesta y dejaban esos taxis cuando se bajaban protestando, esto de lo que llama mi queridísimo amigo Roberto Gargarella, el derecho a la protesta. Cuando hacían esta protesta, dejaban todos estos autos
los taxis estacionados, ¿dónde? En las playas de estacionamiento. Donde se vende, no en las playas de estacionamiento, disculpen, en los servicios, en las estaciones de servicio, donde se vende nafta y todo eso. Entonces, ¿qué hizo la asociación que nuclea a los propietarios de las estaciones de servicio? Fueron al juez y le dijeron, mire, nadie está diciendo el derecho a protesta a esta ciudad, que proteste donde quiera. Pero los autos que no los dejen acá. Porque dejar los autos acá genera un riesgo cierto, que es que acá se vende combustible, que estos vehículos pueden incendiarse, o sea, es un peligro inminente que se dejen estos vehículos acá. Y mire, señor juez, le queremos decir que ya en otra protesta anterior que hubo, parecida a la de los taxistas, hubieron algunos problemas de este tipo, violencia, fuerza, así que le pedimos a usted que le ordene a la Asociación de los Taxistas que hagan protestas donde ellos se les dé la gana, pero que los autos a nosotros no nos lo dejen aquí en las estaciones de servicio. ¿Está claro? Y el juez les hizo lugar, y le hizo lugar sobre la base de la prevención del daño. Dijo, entonces emplazó al sindicato de conductores de taxímetros de abstenerse de concretar las manifestaciones previstas para determinado día y toda otra que se programe mientras dure la tramitación de este proceso dentro de las instalaciones de la estación de servicio. No que no protestara en ningún lado, dentro de las estaciones de servicio, fijándose como límite de proximidad a dicho edificio el borde externo de la vereda. Es un caso típico de previsión. Dice, a tal fin, ¿qué hizo el juez para que tuviera eficacia esto? Notificó a la jefatura de la policía para que garantice la seguridad pública, debiendo adoptar las medidas y protocolos que la actividad de protesta anunciada requiera, la que deberá ser comunicada con carácter urgente, etcétera, y hace valer esto que les dije antes, que la última manifestación había tenido estos problemas. Entonces dice el juez, todas estas conductas se despliegan en un ámbito que hace previsible la producción de un daño a las personas, manifestantes, empleados y público en general, y también a los bienes públicos y privados, generando una eventual afectación de la seguridad pública. Bien, antes, por supuesto, teníamos medidas cautelares de otro tipo, ahora el juez tiene estos articulitos en el Código Civil y Comercial que no tiene que fundamentar demasiado, cita los artículos, dice que se cumplen los requisitos y se terminó. Y lo dice bien claro el juez, para que vea que no hay conflicto con otros derechos constitucionalmente amparados. ¿Y por qué lo tengo que decir? Porque hay algunos casos que esos conflictos sí existen. Por ejemplo, los famosos, ahí lo vamos a ver enseguida, pero lo adelantamos, las famosas cautelares contra Google, contra Yahoo, contra todo, donde estoy pidiendo que se eliminen determinados links para prevenir futuros daños, etcétera. Ahí, ¿qué se dice? Mire, ahí puede entrar en conflicto el derecho a la libre expresión con este derecho a la prevención, o sea, esta tensión que nos marcaba Lorenzetti al comienzo, ¿sí? Acá entonces el juez deja bien en claro que esa tensión no se produce. Entonces dice, no se trata de cercenar el derecho a la huelga que legítimamente tienen los demandados y de protesta del modo como estimen sus autoridades, sino de evaluar que en situaciones como la que nos convoca se produce una colisión entre dos derechos concurrentes, el de los adherentes y afiliados al sindicato y el de los propietarios, empleados y de la ciudadanía en general, que puede verse afectado por la manifestación o medida adoptada, la medida de fuerza. Bien, el 1713 dice cuál es el contenido de la sentencia. Dice, la sentencia que admite la acción preventiva de disponer a pedido de parte o de oficio. Aplausos para Jorge Galdós, que lo había dispuesto de oficio en aquellas sentencias que nosotros habíamos visto. O de oficio. De oficio, por supuesto, si estoy en el expediente. Un juez no va a salir de oficio, aunque ya vamos a ver algún caso interesante, a tomar medida de prevención porque fue pasando por la calle y vio algo. Pero vamos a ver enseguida también qué interesante es este tema. Pero acá la regla donde dice de oficio es porque tiene el expediente. O sea, para que lo entiendan, es el caso de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Bien. Y puede ser definitivo o provisorio, también puede ser que tomando medidas provisionales, ahora vamos a ver enseguida algún caso, solucione yo el problema. Y son obligaciones de dar, hacer, no hacer. Debe ponderar los criterios de menor restricción posible. Esto ya lo dijo la Corte de la Nación hace años.
cuando yo te limito un derecho, el juez debe tratar de tomar una medida que limite lo menor posible, pero que sea eficaz, que sea eficiente. Y lo mismo ahora dice el código. Bien, entonces, discúlpenme acá. Ahora, ¿ve? Ahí está. Provisoria definitiva, dice la sentencia. Miremos este caso interesante también de la ciudad de Buenos Aires, que qué es lo que había pasado acá. Este es como dirían los chicos acá, un boliche. A lo mejor ya esa palabra tampoco se usa. ¿Cómo se usa ahora? No sé. El idioma es muy cambiante. Que ha tenido problemas y el gobierno de la ciudad ha dicho qué medidas tiene que estar tomando, pero no las toma. Entonces, ¿qué dice este juez en lo contencioso administrativo? Este es un fallo ya de abril del 2016, ya el código había andado un poquito más. Le dice, dado que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, luego de 10 días de la muerte de 5 jóvenes en una fiesta electrónica porteña, no adoptó ninguna medida en forma concreta que contribuya a prevenir o evitar que hechos como aquellos se repitan, corresponde emitir la medida cautelar solicitada. Escuchen acá y por eso se lo he puesto en rojo. Y prohibir toda actividad comercial de baile con música en vivo o grabada. Toda actividad, o sea, le dijo, hasta que no des cumplimiento a las medidas que te ordenó antes, esto se cierra. O sea, es un local, como vemos, donde han muerto 5 chicos en una fiesta electrónica. Se han dispuesto de medidas para evitar que esto se repita. Y el gobierno ni controla, ni el dueño de la propiedad las cumple. Entonces esto viene y el juez le dice, señores, aquí, mire, usted no puede hacer nada. Prohibir toda actividad comercial. Después le dice de baile con música en vivo grabada. Pero si un boliche se supone que eso es lo que hacen. Por lo tanto, tiene prohibida toda la actividad comercial. Bien. Veamos ahora rápidamente, algo ya hemos dicho, este diálogo de la prevención con el derecho constitucional. El artículo dice la menor restricción posible de medio más idóneo para asegurar la eficacia y la obtención de la finalidad. Ya dijimos que esto es un principio constitucional. Veamos ahora este problema de la prevención y censura previa que tantos casos ha dado lugar en la jurisprudencia. El leading case de esto es anterior a la entrada en vigencia del código. Este famoso caso Rodríguez contra Google. ¿Se acuerdan? La modelo, esta que está reclamando que se impida ese link que la manda a las páginas de pornografía. Entonces, en lo que la Corte dijo en Google, después en este caso Rodríguez, después lo ha reiterado en otras sentencias, por ejemplo esta de septiembre del 2017, o sea que podríamos decir que ya es jurisprudencia de la Corte. En Rodríguez, algunos resúmenes de la sentencia, por favor tengan cuidado con las revistas, porque algunas vieron que resumen, y han resumido el voto del doctor Lorenzetti, que en esto no hizo mayoría, quedó en minoría el voto del doctor Lorenzetti. Así que cuidado, porque lo que dice la mayoría es lo que vamos a recordar ahora. Dice, el presente agravio conduce a examinar la posibilidad de establecer una condena que obliga a Google a fijar filtros o bloqueo de vinculaciones para el futuro. O sea, se trata de determinar si en casos en los que está en juego la libertad de expresión, resulta procedente la tutela preventiva con el objeto de evitar que se produzca la repetición de la difusión de la información lesiva para los derechos personalísimos de un sujeto. La mayoría entonces dijo que eso no se podía hacer. ¿En qué se fundó? Nada más ni nada menos que en el artículo 13 de la Convención Interamericana que prohíbe la censura previa. Sostuvo que esto era censura previa, siguió en este sentido, aunque no lo dice expresamente, pero el criterio de la Corte Norteamericana, que ya en una sentencia de algunos años, dijo esta frase, Internet es un foro democrático. Claro, hace algunos años cuando leíamos esa frase, Internet es un foro democrático, nos parecía que era una exageración. Pero hoy,
que vemos las redes sociales, vemos todo lo que está pasando y que todo pasa por ese mundo. Lo que no pasa por internet parece que no pasa en el mundo. Es una cosa loca esto, de que lo que no pasa en el mundo virtual no pasa en el mundo real. Pero parece que es así. Entonces, eso dijo la Corte norteamericana antes de la entrada en el siglo XXI, que Internet era un foro democrático. Entonces, si es un foro democrático, obviamente tengo que pensar que cualquier restricción de este tipo para los futuros, si no es, se le parece mucho a la censura previa. Y cita también su propia jurisprudencia que rechaza todo tipo de censura previa, etc. Bien. Los doctores Lorenzetti y Maqueda, por el contrario, citan una decisión de la Unión Europea de mayo del 2014 y dijo que la pretensión de eliminar las vinculaciones existentes procedentes si se identifica con precisión cuáles son los enlaces asociados a las personas del peticionante y se comprueba el daño. O sea que si yo voy y le digo, mire, que cancelen todos los links que dan con esto. No, ahí me van a decir que no. Pero si yo, peticionante, puedo establecer cuáles son esos links que me llevan uno al otro, ahí para el voto de Lorenzetti y Maqueda sería posible esa medida preventiva. Para la mayoría no. Bien. Ahí tienen lo que dice no lo vamos a leer. Bueno, esto no sabemos por qué no quiere. Ahí está. Bien. Ya vamos terminando. No se preocupe. Lo veo cansado. Es que esto es prevenir. ¡Ah! ¿Cuánto trabajo? En materia de niños, niñas y adolescentes, esto es muy importante. Fíjense, esta sentencia de Córdoba dijo, condena a pagar daño y perjuicio por la muerte de un niño que se electrocutó con un cable. ¿Y qué es lo que hace? Le encomienda al señor juez de primer grado que realice una inspección judicial en el lugar del hecho. Y ante la subsistencia de la situación fáctica, y dice la Cámara que la experiencia indica que se mantiene, como diciendo, ya sabemos lo que hace, ordene a la demandada la realización de tareas tendientes a evitar que los vecinos del lugar tengan acceso a cables pelados, de los cuales engancharse. Para ello deberá establecer un plazo razonable para que la accionada presente un modo de solucionar la cuestión, todo bajo apercibimiento de ejecución por un tercero a costa del accionante. Fíjense qué interesante esto, porque acá ustedes pueden decir, pero este es un juez que está gobernando, es un juez que le está ordenando al otro que dentro de un plazo tome las medidas para que no se enganchen, para que no hayan cables pelados, esto es de la administración. Y sí, mi hijo, es de la administración, pero un pibe se me murió acá. Y lo que quiero es que no se sigan muriendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a notificar a la administración que hay cables pelados? Este activismo judicial que estamos requiriendo y acá precisamente en la defensa de un niño que ha sido la víctima en el primero. Dice, en clara protección, este otro de Paraná, por ejemplo, en clara protección de una niña con discapacidad, se hizo lugar a la demanda de impugnación de paternidad, pero dispuso que tanto la madre biológica como el actor vencedor, y por lo tanto ya sin vínculos jurídicos, arbitren los medios tendientes a mantener y garantizar a la menor una cobertura de obra social que le permita afrontar sus necesidades. ¡Ah! ¿Qué es esto? Es muy importante. Esta niña tiene discapacidad. Efectivamente no soy el padre biológico. Efectivamente no soy el padre biológico. Hicimos el ADN, no soy el padre biológico. Viene la acción de desplazamiento. Ahora esta niña se queda con esta madre, sí, pero ¿sabes qué? Se quedó con esta madre y se quedó sin obra social, porque la obra social la tenía por este tipo. Ahora tengo que prevenir el daño a esta niña que encima de todo tiene discapacidad. Entonces, ¿qué hace el juez? Y bueno, por un plazo determinado, le dice, mire, haga todo lo que tiene que hacer para garantizar, por lo menos en este plazo, que tiene que tener cobertura. Claro, esto se parece a un gobierno de los jueces, pero si no, ¿qué sentido tienen todas las convenciones internacionales de los derechos del niño, de los derechos de las personas con discapacidad, si la tengo frente a mis ojos? Y la tengo frente a mis ojos, estoy de acuerdo, vos no eras el padre biológico,
tenías todo el derecho del mundo de impugnar esta paternidad, tenías todo el derecho del mundo de desplazar, pero ¿qué hago con esta piba ahora? Bueno, te doy un plazo, no es que te la voy a tener toda la vida, pero en un plazo determinado tenés que ocuparte de solucionar este problema. Este caso del juez de la niñez de Catamarca también fue muy interesante, por eso que les decía yo recién de oficio y que íbamos a ver un caso, es este. Fíjense qué interesante. Un policía le manda al juez una nota. Este policía, ahora que lo hemos tenido al querido Leonardo Padura en la Argentina, este escritor cubano tan maravilloso, parecido al policía Mario Conde, este policía, que le está pidiendo, se ve que no lo han leído a Mario Padura, así que paso este chiste. Bueno. ¿Qué hace este policía? El policía lo alerta al juez sobre la problemática de los adolescentes que manejan las redes sociales debido a este juego llamado la ballena azul, que incita al suicidio. Un policía en Catamarca que viene y le dice al juez que se ocupa de los problemas de niñez, mire, acá tenemos este problema de la ballena azul, tenemos pibes acá en Catamarca que se pueden suicidar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace el juez ante ese pedido de la policía? El juez, en primer lugar, enumera una serie de indicios que los padres pueden utilizar, también los docentes, para saber si un niño está o no participando en el juego. O sea, le va a dar instrucciones a los padres y a los maestros para que puedan individualizar si el niño que tienen al lado de ellos está o no participando en ese juego. Y le señala algunas tácticas para afrontarlos, ¿sí? Bueno, ahí está. Y como medida preventiva, entonces, dispone la publicación de esa decisión y oficiar a las distintas reparticiones de la administración para que cumplan con la Ley Provincial de Prevención del Suicidio Infantil. Bueno, muchos de nosotros nos podríamos preguntar, ¿por qué este policía vino al juez? ¿Por qué el policía no fue a los organismos administrativos de protección de la infancia, sobre todo con una ley 26061, que es la ley de niños, niñas y adolescentes en nuestro país, que es absolutamente desjudicializadora? Más aún, lo hemos dicho otras veces, a algunas personas no les gusta cuando lo digo, pero es una ley que le tiene bronca a los jueces, esta ley. Por eso le lleva a toda la administración, no creen los jueces. Entonces, ¿qué hace este policía? Viniendo al juez a decirle, mire, señor juez, acá hay chicos que están jugando con este juego, la ballena azul, estudie, den instrucciones, por favor ayude a sus padres, ayude a los maestros. Y el juez, no queremos creer que sea un juez que porque está en Catamarca no tiene nada que hacer. En Catamarca los jueces tienen mucho que hacer también, hay mucha niñez abandonada en Catamarca. Pero es un juez que no pregunta si tiene competencia o no. Se pone a estudiar. Él trabaja para la niñez. Y entonces se compromete, se pone a estudiar, encuentra de qué manera se puede prevenir esto, saca una especie de protocolo, no dice que es obligatorio para nada, pero siente que tiene esa necesidad de prevenir futuros daños. Pregunto, ¿a quién le hizo mal ese juez? A mí me parece que no le hizo mal a nadie. Dio un instrumento que puede servir o no servir, pero bueno, hizo eso. Y sobre todo en una provincia como Catamarca, que tiene una ley de prevención del suicidio infantil. Tenés una ley de prevención. Bueno, como vemos, la prevención puede entrar también en diálogo con otros, con el derecho a la insolvencia. Tenemos muchos artículos muy interesantes que se han publicado en distintas revistas que hablan de cómo el proceso concursal tiene instrumentos que sirven para prevenir la insolvencia y, por lo tanto, los daños a los acreedores. En el derecho societario, nuevas medidas en el derecho societario para evitar problemas en las asambleas, impugnaciones, etcétera. Con el derecho a la libre competencia, porque si esto es propio también del derecho a los consumidores, no parecería que no pueda ser objeto también en el derecho a la libre competencia. Hace muchos años, Gabriel me obligó a estudiar el tema de
los vínculos entre el derecho de la competencia y el derecho de los consumidores. Y yo escribí un artículo que empezaba diciendo, en nuestro país creemos que los que se dedican al derecho de protección de los consumidores somos de la izquierda y que los que se dedican al derecho a la libre competencia son de las derechas, como dirían los españoles. Pero eso es una visión totalmente equivocada porque esos dos derechos están en el mismo artículo de la Constitución. Entonces sería ridículo creer que en el mismo artículo existen dos derechos que tienen bases o filosofías totalmente opuestas, ¿sí? Y en el derecho laboral desde siempre. En el derecho laboral desde siempre tenemos todas estas acciones y sobre todo en las últimas leyes de accidente y riesgo del trabajo que se ha acentuado este derecho a la prevención. Entonces, parecería que no tenemos que asustarnos en la prevención. Espero que se vayan esta tarde acá diciendo no le tengo miedo a la prevención. Con eso ya estaría suficiente. Ya este grande del derecho a la responsabilidad de Aguiar Díaz, hace muchos años, en el 96, decía, el Instituto de la Responsabilidad Civil, esencialmente dinámico, tiene que estar dotado de flexibilidad suficiente para ofrecer en cualquier época el medio o procedimiento por el cual, frente a una nueva técnica, nuevas conquistas, nuevos géneros de actividad, asegure la finalidad de restablecer el equilibrio deshecho a causa del daño, en cada tiempo, en función de las condiciones sociales entonces vigentes. O sea, no tenemos nosotros que creer que el derecho se va a mantener, el derecho a la responsabilidad se va a mantener estático. Al contrario, todos sabemos que si hay dos ramas del derecho que han tenido saltos cualitativos, son el derecho a la responsabilidad civil y el derecho de familia. Y en el derecho de familia incluyo el de las personas. Entonces, pretender que sigamos pensando que la única función que tiene el derecho a la responsabilidad civil es la reparación, parece contradecir esta idea del dinamismo propio. Marinoni, que es un constitucionalista, un procesalista brasileño, que incluso sostiene la prevención sin antijuridicidad, dificilongo el asunto, pero bueno, lo lleva hasta ese extremo, dice que la tutela adecuada o efectiva exige tutela anticipatoria. Si la prevención funciona eficazmente en el derecho de los consumidores, en el derecho ambiental y en tantas otras áreas, no se advierten razones para excluirla del régimen general de la responsabilidad. Como digo, nosotros no creemos que se pueda ir tanto como Marinoni, pero sí reiteramos las palabras de él. El proyecto de Código Civil del año 98, que tenía la prevención también, la vinculó a la interpretación económica del derecho. Y dijo, la prevención tiene un sentido profundamente humanista, pero a la vez es económicamente eficiente, porque la evitación del daño no solo es valiosa desde la perspectiva ética, sino también desde el puro punto de vista macroeconómico. Por ejemplo, cuando resultan daños personales de la circulación de vehículos, los costos sociales aumentan por la mayor utilización de hospitales públicos y por la mayor actividad de los servicios de policía y de administración de justicia. Así que, aún desde el punto de vista de la interpretación económica del derecho, que es también el análisis que hace mi queridísima amiga Giovanna Vicentini, puede ser admitida la prevención. Ella dice, poner a cargo del causante deudor el costo de la consecuencia dañosa que habría podido ser evitada por el acreedor damnificado, configura una solución antieconómica, en contraste con los principios de racionalidad económica que sugieren valorar comparativamente los intereses en conflicto y colocar correctamente los recursos y las costas del daño. En fin, como decía nuestro gran Jorge Luis Borges, aunque sea desde la literatura grande, algunos lo critican desde el punto de vista político, yo a cada uno lo ubico en lo que hace y si lo que hace lo hace bien, no me importan las ideas políticas que tiene. Él decía, y decía maravillosamente bien, todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia. Lo que importa es lo que se hace con ellas. Y creo que con esto es tremendamente aplicable a la prevención. Hasta ahora, los jueces nos han demostrado que están haciendo un manejo. Yo he conversado con ustedes solo algunos casos, pero la jurisprudencia empieza a ser rica en esta materia y hasta ahora el juego que están haciendo los jueces de todo el país, por eso les he traído sentencias del interior del país también, el juego que están haciendo es un juego muy razonable.
No creo que ninguna empresa le tenga que tener miedo al principio de prevención de los daños y que al contrario, aún desde la economía, le conviene. Es cuestión ahora de los abogados saber plantear bien los casos. Gracias. Acá le preguntaba a Aida, tenemos unos minutitos, si 3 o 4 preguntas para que ella conteste. ¿Tenemos otro micrófono de eso? Bueno. Claro. A las 5. Tenemos 15 minutos. Sí, espectacular. ¿Dónde está el micrófono? Aquí tenemos a Diego con el micrófono inalámbrico. Aprovechen, por favor, la tenemos ahí a 10 minutos más. El remis afuera. Si no, yo Martín tengo Roque. una. Martín Yo Roque, tengo una. director del Instituto de Derecho de Seguros. Doctora, le quería más que una pregunta, le quería hacer un comentario que en materia asegurativa hay una lamentable decisión que se ha tomado que es la no asegurabilidad de la prevención del daño. Sí. Y hablando con gente que está en tema derecho del seguro, lo que se dice es que todavía no se encuentra la praxis judicial como para considerar cuáles serían los, entre comillas, costos de esa circunstancia. La superintendencia sacó una resolución, no me acuerdo el número, pero sacó una resolución ya en los primeros meses de vigencia del Código Civil y Comercial. En mi opinión, es una resolución que no está muy bien motivada. Si la tuviésemos que resolver a la luz del artículo 3 del Código Civil y Comercial, lo de razonablemente fundada, me parece que le falta esa razonabilidad en la fundamentación, sobre todo porque la prevención del daño está en la ley de seguros, ¿no? O sea, no es ajena a la ley de seguro la prevención del daño. Y cuando se le planteó esto a la superintendencia, lo que se le planteaba estaba más dirigido al problema de si ese deber de prevención del daño que tiene el asegurado, cómo jugaba ahora frente a las nuevas normas. Entonces, yo creo que lo que debió responder la superintendencia es que ahora está acentuado ese deber, pero de ningún modo decir que no se aseguraba. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sara Canepa. En esa misma línea, quisiera alguna reflexión suya con relación a la prevención del daño ambiental, específicamente referida, bueno, a lo que ocasiona a los seres humanos, ¿no? Y a las familias que tienen menor posibilidad de movimiento. Como dijimos al comienzo, el deber de prevención está en la Ley del Ambiente. El artículo 4 establece expresamente ambos principios, el principio de prevención y el principio de precaución. Y afortunadamente nosotros tenemos bastante jurisprudencia anterior incluso al Código Civil y Comercial, a la vigencia del Código Civil y Comercial, que habla del deber de prevención en materia ambiental y que hace aplicación de esos artículos expresos que contiene la Ley del Ambiente. Donde hay, en mi opinión, y ahí yo veo una línea muy firme, una dirección muy firme por parte de los jueces en la protección del ambiente, en las medidas típicamente preventivas, o sea, cuando no existe incertidumbre científica. Donde a lo mejor la línea no es tan clara es al aplicar el principio de precaución. Ahí veo yo una jurisprudencia, en fin, como que no ha entendido bien el principio de precaución, a veces que se confunde prevención con precaución. Incluso cuando llega a la Corte, esos casos de precaución,
la Corte no siempre ha tenido una conducta coherente frente a estos casos. No digo que los resuelva mal, digo que la fundamentación que utiliza no siempre es coherente. El único que he visto con coherencia yo en sus votos es el doctor Lorenzetti, cuando el doctor Lorenzetti sostiene que a diferencia de las cautelares, cuando yo tomo una medida en materia de precaución, eso no puedo decir, como digo en las cautelares no son definitivas y no entran a la Corte. Entonces él siempre ingresa al tema sosteniendo que no se puede utilizar ese argumento de que por ser cautelares no son definitivas. Él entra. No siempre estoy de acuerdo con lo que resuelve cuando entra, pero quiere decir que tiene una conducta, o sea, la línea argumental es firme cuando él dice la aplicación del principio de precaución no genera medidas cautelares. Las cautelares son otra cosa. Acá hay una medida que tiene otra naturaleza. Y por eso no le exijo la verosimilitud del derecho que le estoy exigiendo es muy diferente, porque ante la incertidumbre científica la verosimilitud es muy diferente. Pero como digo, la jurisprudencia en materia de prevención ambiental en el país me parece bastante razonable, tanto la provincial como la que ha llegado a la Corte de la Nación. Fíjese, la Corte de la Nación nos está dando muestras acabadas de esa importancia, creó una Secretaría Especial para los Asuntos Ambientales, de modo que, bueno, es un tema que le preocupa a la Corte de la Nación y de ahí, obviamente, tira para abajo bases. Pero ahí fue donde en realidad nació el principio de prevención en la ley ambiental. Antes que en materia de consumidores, creo que la jurisprudencia se desarrolló sobre la base de la jurisprudencia ambiental. A ver qué caso le podría dar ahora bueno, es que hay tantísimos casos, son muchos casos en los que incluso pudo haber alguna discusión también, como veíamos en los casos del doctor Galdós, sobre este principio dispositivo y el principio de congruencia, ¿sí? Muy flexibilizado en materia ambiental. Acuérdese también que en materia ambiental y por esto de la prevención, tuvo también alguna influencia que se vetó un artículo muy importante que tenía la ley del ambiente al comienzo, que decía que el juez podía resolver cuestiones no planteadas. Lo decía así, expresamente, había un artículo que decía expresamente así, y ese artículo fue vetado. Claro, era demasiado fuerte a lo mejor la redacción que tenía, pero no obstante ese veto, los jueces se están moviendo con esta flexibilidad. Y ahora, gracias al Código Civil y Comercial, cuando dice que la medida puede ser tomada aún de oficio por el juez, ahí entonces le hemos abierto una mayor base dogmática, positiva, a estas medidas que los jueces podrían tomar en materia ambiental, aún sin petición expresa. No sé si le he contestado. Una pregunta que estaba pensando, ¿cómo juega el tema de la prevención, la función preventiva, de la responsabilidad y la responsabilidad del Estado? Porque gran parte de los precedentes que fueron citándose tienen que ver con intervenciones estatales más que con intervenciones de privados, y el nexo entre esto, con el amparo, ¿no? Con las acciones de ese tipo. Sí. Bueno, yo te agradezco mucho la pregunta, puesto el dedo en la llaga. Nosotros realmente lo llegamos a sufrir, la supresión de los 3 artículos sobre responsabilidad del Estado en el anteproyecto. Y la llegamos a sufrir pensando sobre todo en la prevención. Porque claro, entonces al Estado no se le aplicaría este deber de prevención. Pero hemos dicho que siendo cierto, absolutamente cierto esto que estás diciendo, que la mayoría de los casos de prevención son respecto del Estado, no de los particulares. Acá viene entonces toda esta teoría de los derechos humanos y de la Corte Interamericana con la que hemos empezado. Muchas de esas acciones del Estado son violatorias de la Convención Interamericana. Y si son violatorias de la Convención Interamericana, es
totalmente certero que los jueces tienen que aplicar estos principios de la Convención. Entonces, podríamos llegar a tener una solución, no digo definitiva, ni lo más claro, sería mejor cambiar los artículos, estoy totalmente de acuerdo, pero la jurisprudencia de la Corte Interamericana podría llegar a solucionar estos casos más graves de falta de prevención a través de esta jurisprudencia con la que empecé. Sí, ahí. Queda la última para... Bueno, última pregunta. ¿Le damos a Ruiz Derenchun? Bueno. Dale. Bueno, muchas gracias y buenas tardes, doctora. Hola. Nosotros los que estamos en la disciplina registral y tenemos como pater family el derecho real, estamos como todavía muy en tinieblas con la responsabilidad o por la regulación que debe haber en materia del uso del suelo. ¿Uso de? Del suelo. Sí. No hay normas nacionales, provinciales, y en nuestra provincia tenemos 135 municipios que van a regular el uso del suelo para aplicar la 8912. Entonces, no es para hacer una conferencia larga, sino que decirle que hay en este sector de los derechos civiles una preocupación. Es la pregunta que seguramente usted debe tener un enfoque de qué tenemos que hacer en derecho urbanístico general para de lo general ir a lo particular. Mire, cuando nosotros trabajamos con estas más de 100 personas en la redacción del Código Civil y Comercial, la idea central fue esta de que las fronteras entre el derecho privado y el derecho público no son fronteras, en alguna manera, difusas. Y que, tratándose de derechos fundamentales, como pueden llegar a ser estos que vienen del urbanismo, el Código podía contener algunas normas, y de hecho que las contiene. Pero cuando el anteproyecto fue al Poder Ejecutivo, y usted esto lo puede verificar fácilmente mirando los dos, en muchísimas de esas normas se le ponía coma, respetando lo dispuesto por la legislación local. Coma, respetando lo dispuesto por la legislación local. Eso usted lo tiene, por ejemplo, en los nuevos derechos como los cementerios privados, las restricciones al dominio. En todos lados había una persona que no sabemos quién es, Podemos suponerlo. pero podemos suponerlo, que puso esas comas, excepto lo dispuesto por el derecho administrativo local. A mí personalmente me parece que eso ha dificultado llegar a una solución como la que usted tan sabiamente está insinuando. Pero es lo que venimos insistiendo últimamente. Es muy malo citar el federalismo para violar derechos fundamentales. El federalismo tiene que servir para justamente sustentar esos derechos fundamentales para que no importa en qué provincia vivamos, podamos tener los derechos fundamentales para todos iguales. Por eso yo vengo de una provincia, soy provinciana, respeto el federalismo a ultranza y siempre digo que ese federalismo está inserto, o sea, hay que estudiar a Alberdi, ¿no es cierto? Alberdi sostenía que nosotros estábamos en una república federal, pero ese federalismo en la unidad. Por eso nos hizo diferente incluso del derecho norteamericano. Entonces, en esa concepción alberdiana que creo que se mantiene a pesar del tiempo, el federalismo no debe ser la excusa para que no podamos tener estas soluciones. Bueno, la despedimos con un fuerte aplauso a Aida y será hasta la próxima, que va a ser pronto.